Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online. A continuación, presentamos Quinta a Fondo. Un programa del PJ Digital Quinta Buenos Aires. Justicia. Diego Quintana. Políticas municipales. Petite Francese. Derechos humanos. Eduardo Minervino. Salud y género. Claudia Casco. Política y sociedad. José Rubén Sentis. Conducción. Marco Massino. Los domingos de 10 a 12. Quinta a Fondo. ¿Cómo están? Reencontrándonos aquí en esta propuesta de comunicación semanal los domingos a partir de las 10 de la mañana, que es Quinta a Fondo. Y en un domingo especial, un domingo donde podemos decir que se pone en marcha, para los que estamos cerca de la cuestión política, tanto en la sección como en la provincia, como en el país, se pone en marcha la campaña electoral. El proceso electoral 2021 que, desde el punto de vista institucional, parte del cumplimiento del cronograma que corresponde al proceso democrático, al sistema democrático, las elecciones de medio término, que en la Argentina, y más precisamente en el peronismo, en los últimos años viene trayendo como respuesta, como resultados, una definición por parte de la sociedad de equilibrar desde el punto de vista electoral los aparentes desbalanceos que puedan tener la acumulación de poder que se dan en cada momento. Por eso cuando algunos hablan de, dentro del Frente de Todos, perdimos 2009, perdimos 2013, perdimos 2017, que son las instancias, los turnos electorales intermedios, hay que pensar que no es la misma situación, debido a que la acumulación de poder en relación a los poderes concentrados, a los medios de comunicación, al lawfare, a todo aquello que hace que el poder popular, tal como lo conocemos, votación mediante, en un proceso, y no es un dato menor, viviendo debajo de una pandemia, ya casi 2 años, muestra un momento distinto, seguramente, en el resultado de las elecciones de medio término, de este medio término, que no es cualquier medio término. Seguramente la semana que viene vamos a estar analizando los nombres, las listas de todos los distritos, vamos a hablar con los compañeros de todas las secciones, porque recién ahora vamos a poder pensar y definir las tácticas con vistas a
el compromiso electoral que el Frente de Todos tiene, el sector popular, el campo popular tiene en este año 2020. Mientras tanto, nosotros aquí, en Quinta Fondo, hoy les vamos a proponer 2 entrevistas. Una con un hombre de la política, del periodismo, de la comunicación, del pensamiento, de la ciencia política, de la sociología, Jorge Elba, uno de los hombres importantes del pensamiento nacional, de los actores trascendentes de nuestro entramado conceptual, de nuestra construcción de sentido, de nuestras herramientas en la batalla cultural de la cual siempre hablamos, y Jorge indudablemente ocupa un lugar en ese espacio. En la segunda hora, una nota muy interesante. Vamos a volver sobre el tema Perú, ahora que ya ha sido proclamado Castillo como presidente electo de nuestra hermana República del Perú, y que todo indica que va a asumir el 28 de julio. Nosotros tuvimos, a partir de una gestión de producción extraordinaria realizada por Diego Quintana, por el compañero Diego Quintana, para su programa El Abanico, pero también para nuestro espacio de Quinta Fondo, vamos a dialogar con Marino González, un hombre que de alguna manera conduce, representa los movimientos indígenas del Perú. Esos movimientos indígenas que, vertebrados a partir de la idea que ustedes ya conocen, quienes nos vienen acompañando, de los ronderos peruanos, de los ronderos campesinos, un movimiento social y político y económico también que vino creciendo en los últimos 30 y pico, 40 y pico de años en el Perú, y que dieron fortaleza a muchos de los que llegaron al poder y después, como ya lo van a escuchar a Marino, traicionaron esa convocatoria, ese mandato, esa representación política del Perú profundo. Ahora tienen la nueva oportunidad de conformar, junto con el nuevo presidente, el maestro Castillo, una alianza política, una conjunción que no solamente, y ya van a ver, lo plantea muy bien Marino, no es ideológica, sino que es histórica, que tiene que ver con la profundidad del movimiento social que expresan los ronderos y que finalmente fueron la base de sustentación para la llegada al poder de Castillo. Va a ser una nota muy interesante y que, reitero, le agradecemos la producción de Diego Quintana de Necochea para poder llegar a conversar con uno de los hombres claves del armado del próximo gobierno del Perú. Tal vez me animaría a decir, creo no equivocarme, de los 4 o 5 hombres de consulta cercanos al futuro presidente. Presentados las credenciales de este domingo, no tengo más que agradecerles por la compañía que ustedes nos dispensan y decirles que a partir de ahora estamos compartiendo durante estas 2 horas Quinta a Fondo. Gracias por estar. En Quinta a Fondo, entrevistas. Así que un gusto tenerte en este programa que se llama Quinta a Fondo, Jorge, así que bienvenido a este rincón de la provincia de Buenos Aires, pero que llegamos a todo punto del país vía digital. José Rubén Sentis. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo al que me contactó inicialmente, a mi amigo Mariano Pinedo, compañerazo. Y más allá de las presentaciones, quiero sumar en relación a lo que para mí me da más identidad, que soy un militante popular. Militante popular, exactamente. Está bueno eso. Bueno, Jorge, hoy hace un rato mientras te esperábamos, estábamos compartiendo con los compañeros. Marco Massino. Algunas ideas, algunos trazos respecto de cuál va a ser el sentido
que se va a intentar interponer o interpelar a la sociedad? ¿Con qué sentido se va a intentar interpelar a la sociedad en este nuevo convite electoral que tenemos en este 21, que es realmente distinto, que es claramente es novedoso por la pandemia, por todo lo que venimos sufriendo, viviendo y penando, diría? ¿Qué te parece a vos que va a ser el distintivo que va a replantear, si es que lo va a replantear o a reformular? ¿Qué pensás sobre esto? Ya, la realidad es que estamos viviendo un acontecimiento único en la historia. Somos contemporáneos de una plaga que había sucedido por última vez un siglo atrás, pero que estuvo acotada básicamente en aquel momento a Europa, Estados Unidos, y no había llegado a Asia. Y muy poco a América Latina. Se dio en llamar en aquel momento, para la época más o menos de la Primera Guerra Mundial, la peste española, ¿no? En realidad, más allá del nombre, que fue un nombre absolutamente injusto, porque en realidad fue el lugar en donde probablemente se expandió más fuerte, pero no fue el lugar donde emergió por primera vez, ¿no? Hay una vieja lógica nominativa, como intentó Trump en esta oportunidad de llamarle la peste de Wuhan, ¿no? O la peste china, ¿no? Bueno, algo similar sucedió un siglo atrás. La realidad es que eso está cruzando muy fuertemente, me parece, con dos elementos, ¿no? Por un lado, el más importante, con la esperanza de la vacuna. Lo vemos diariamente, es decir, nadie se saca, no hay miles y miles de fotos de personas con su certificado de vacuna, si esto no implicara una esperanza de recuperar, aquello que implicaba básicamente el encuentro, ¿no? El encuentro, la posibilidad de vivir sin la presión de la amenaza de una peste como esta, ¿no? Entonces una suerte de selfie con la vida. Sí, está muy bien eso. Sí, la verdad que sí. La realidad es uno de los elementos que aparece clave. La esperanza, por supuesto, también la tragedia, ¿no? De la mano, esperanza y tragedia, porque efectivamente el número de 100.000 compatriotas es un número enorme y supone, y también los casi, creo que 5 millones, me parece, de contagiados que ya hubo en la Argentina, 4.900.000, me parece, hasta el día de hoy, con los temores que esos 4.900.000 tuvieron en su momento, más o menos, de internación, de pasar una situación trágica, ¿no? Entonces digo, el convite electoral, los dos, ¿no? El de las PASO, por un lado, van a estar cruzadas. Yo le agregaría una tercera categoría, me parece, pensando en voz alta, ¿no? Que es el negacionismo en sus distintas formas, que fue blandido por la oposición, por el PRO, por los cambiemitas, en el año y medio que duró la pandemia, y que ahora, llamativamente, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, a partir de un volantazo que da últimamente Larreta, pretende en el discurso de la oposición esconder debajo de la mesa a las versiones más negacionistas. Pero Macri, Wolf, Bullrich, Lilita Carrió, Iglesias, ¿no? Todos esos personajes que fueron la vanguardia de la brutalidad y de la enemistad con la sociedad cuando soportamos con mayor dureza este flagelo, ¿no? Entonces creo que tragedia, esperanza, y del lado de la oposición, tratando de ocultarlo debajo de la alfombra, en la típica mecanismo de suciedad de la derecha continental y argentina, el negacionismo y la oposición descarnada, incluso en momentos que algunas categorías como el cuidado mutuo no debieran estar discutiéndose. Si fueras Jorge, tendrías una responsabilidad en la jefatura de la campaña del Frente de Todos.
¿Cuáles serían las dos o tres ideas fuerzas que aconsejarías impulsar? Mira, hay una que es procedimental más que de idea. Creo que todos los militantes populares en todos los espacios gremiales, territoriales, sociales, universitarios, tienen que ser militantes integrales y en ese sentido jugar el juego de la presencia física y también la virtualidad. Nosotros no podemos regalarle, y menos en pandemia, este espacio que estamos teniendo ahora, que tiene expresiones en distintos soportes, pero creo que todos tenemos que estar alfabetizados en la militancia virtual, ¿no? Esto es procedimental. Ahora, en términos de idea fuerza, por supuesto, creo que la idea más importante proviene de algo que dije hace un rato, es vamos a volver a abrazarnos, ¿no? Yo creo que esa es la consigna más importante, gracias al esfuerzo social acumulado, al cuidado de la gente responsable, a la gente, a los operadores de la salud, a los ministerios de salud y sobre todo a la apuesta que yo creo que con algunos errores, pero con mayor cantidad de aciertos tuvo el Frente de Todos en no correrse de la lógica del cuidado, ¿no? Es decir, incluso cometiendo errores, pero teniendo claro que frente a una tragedia como esto es presencia, ejecutividad, gestión, cosas. Ahora, tenemos déficit, por supuesto, ¿no? Digo, algunos creo también procedimentales, creo que nosotros estamos teniendo bastante dificultad en la política comunicacional, y no solo por un tema estructural de soporte o de fierro, sino porque ahí me parece que hay algunos déficits muy profundos, ¿no? Pero otra idea fuerza que me parece que es clave, por supuesto, es que es estratégica, ¿no? Tiene que ver con oponer el trabajo a la especulación, ¿no? El neoliberalismo es hacer dinero sin trabajar. El nacionalismo popular, históricamente, desde los federales hasta Irigoyen, Perón, Néstor y Cristina, es vivir del trabajo y no de la ruleta, que es sin duda una ruleta rusa para la sociedad, aunque sea beneficiosa para sectores acomodados de la sociedad. Yo creo que ahí está el trabajo, reivindicar el trabajo, ¿no? El trabajo como la fuente de la dignidad de los compatriotas, de los ciudadanos, y que me parece que todavía hay mucha tela para cortar ahí, sobre todo porque del otro lado tenemos unos tipos que desprecian el trabajo. Profundamente lo desprecian, ¿no? Desprecian el trabajo argentino, desprecian a los trabajadores argentinos, desprecian la inversión local. Pensemos que el 80-90% de la inversión en nuestro país es de las pymes, no es de las oligarquías, de los poderes concentrados, de las transnacionales que se llevan la guita afuera, no la invierten acá. Entonces, bueno, hay trabajo versus especulación. Yo creo que ahí hay una polaridad clave, es más estratégica, por supuesto, hay que laburarla mucho, hay que sacarle punta, hay que ver cuáles son los mejores mecanismos para comunicarla, pero es clave. Y después, bueno, algo que se recupera, me parece, de acá de la pandemia, y que es algo que cruza también la problemática de género, ¿no? Que es, hay toda una tradición que viene de la sociología de género, que es la filosofía del cuidado. Nosotros en el sistema sanitario tenemos como punto de partida el cuidado, ¿no? El cuidado de la vida, el cuidado del otro, el cuidado como forma de solidaridad, incluso en las tradiciones hasta teológicas, ¿no? Volver a recuperar el cuidado como mecanismo de fraternidad, de solidaridad, de compañerismo, que es lo que no tiene la derecha y nunca va a poder tener, que reivindica el egoísmo, la competencia, el pisar al de abajo, el desprecio, la discriminación. Bueno, ahí tenemos ventajas competitivas para las mayorías populares,
que es nada más ni nada menos que reivindicar un poquito el discurso de Evita, por ejemplo, ¿no? En términos de hacer del estigma un emblema. Nosotros somos grasa, somos los grasitas, somos los sectores populares, nos reivindicamos en ese espacio de las mayorías, nos sentimos orgullosos de eso, nos lavamos los pies en la fuente, no tenemos ningún drama. Eso hace bien, eso no es malo, ¿eh? Y reivindicamos el trabajo, ¿no? Cosa que ellos no hacen. Me parece que ahí me suena que podrían dar el bochín. Justicia. Diego Quintana. Políticas municipales. Petite Francese. Salud y género. Claudia Casco. Del pan y la verdad. Política y sociedad. José Rubén Sentis. Para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Quinta a fondo. Militancia online. Con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Conducción. Marco Masillo. Los domingos. Vamos a andar de 10 a 12. para llegar Quinta a fondo. Vamos a andar para llegar, vamos, para que vamos a andar para llegar, reviva la amistad. Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al sumando a los demás para llegar a todas las banderas de manera que no haya soledad. Vamos, vamos, vamos a andar para llegar, vamos, vamos, vamos a andar para llegar, vamos. Jorge, en las conversaciones simples de todos los días entre la militancia y la gente común, En Quinta a fondo, entrevistas. aparece el fenómeno de la vacunación como algo muy positivo. Y mi pregunta es si vos crees, como mucha gente piensa, que las vacunas, tal como se han puesto, hasta el fenómeno de que los rusos parece que no las mandan, pero ahora sí mandan la dosis, se acomoda todo de vuelta, va a haber una especie de voto premio a esa situación. ¿Vos lo ves así? Yo creo que tiene que ver con la esperanza, efectivamente. La realidad es que se hicieron muchas cosas bien, todas las que dependieron de Argentina y del gobierno estuvieron bien hechas. Ahora hay variables que nosotros no manejamos, ¿no? Claro. La verdad es que Rusia empezó a tener muchos contagios en los últimos 4 meses
y empezaron a volcar las vacunas hacia adentro. Entonces, lo que hay que explicarle a la sociedad es que si dependiera de nosotros, tendríamos más vacunados. Nosotros no fabricamos vacunas. Digamos, lo que hacemos es en el laboratorio Richmond o en el Sigma de AstraZeneca, de alguna manera, es de alguna manera habilitar la fabricación de vacunas de otros. Cuando nos pasan el componente químico básico, pero no lo fabricamos acá. Ahora están llegando cientos de litros de componente número 2 de Rusia. Richmond lo va a hacer, pero eso no depende de nosotros. Si lo que hay que explicar es que en la medida de que nuestro desarrollo científico y técnico nos permitiese soberanía de poder, hipotéticamente el día de mañana, incluso hasta como un país pobre, pero digno como Cuba, tener nuestra propia vacuna, esto habilitaría efectivamente mayor promedio de vacunados. Pero yo coincido con vos que hay un componente positivo, hay una valoración positiva en el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Es decir, este es un país que tiene 1/3 de gorilas, digamos. Yo siempre cuento que... Y sí, que no cambia nunca. Claro, o sea, Perón ganó con el 63% en el año 93, ¿no? Irigoyen ganó por más en el 28. Pero hay 1/3% de la sociedad que ve lo popular y se asusta. ¿Cómo? Sí, va cambiando, se va ampliando. Claro, a veces se va ampliando ese tercio. Tiene un componente estructural, es el tercio. Mirá, volviendo a lo que vos planteabas hace un segundo en la pregunta anterior, respecto del tema de la valoración del trabajo, es notable y me gustaría saber tu opinión respecto a esto, cómo los sectores reaccionarios, yo lo llamaría, han logrado instalar un sentido respecto de la idea que no tan solo los pobres no tienen la cultura del trabajo y no les interesa, sino que además se valen del Estado para suplir, digamos, esa necesidad que es el trabajo y el ingreso de dinero, y han logrado instalar la idea que ya tiene algunos años, digamos, que está claramente cristalizada, ¿no? De esto de la gente no quiere trabajar, no quiere que le den, quiere que le sigan regalando. La política es parte de un dispositivo para garantizar esto y para reproducirlo. ¿Cómo se sale de esa lógica? Primero que hay que explicar que la desocupación o la precarización laboral es el resultado del neoliberalismo. En este país, hasta la década del 70, había más o menos en promedio un 96-95% de ocupación de la fuerza de trabajo. O sea que en este país todo el mundo quería trabajar y podía acceder al trabajo. Cuando el mercado de trabajo, producto de la lógica neoliberal, que sacar la guita del sistema productivo y ponerla en el sistema especulativo, quiebra el estado de bienestar, ¿no? La lógica del pleno empleo, del keynesianismo, bueno, aparece la precarización, y en realidad, primero lo que hay que explicar es este fenómeno, cómo fue. Es decir, si toda la guita que se fugan, o toda la guita, o porcentaje de la guita que ganan, la reinvirtieran en el país, habría pleno empleo. Ha demostrado en la historia argentina que le gusta trabajar y que trabaja cuando hay empleo. Ahora, cuando no hay empleo, pide derechos que están en la Constitución. Este es otro elemento que hay que explicarle a los sectores más brutales de la derecha reaccionaria. Que en la Constitución, que ellos avalan y se llenan la boca, dice que la gente tiene derecho a un trabajo digno. Cuando la sociedad o el mercado de trabajo no les ofrece ese trabajo digno, ¿qué quieren que hagan? ¿Que salgan a afanar? ¿Qué quieren hacer? ¿Que se suiciden todos? ¿Que maten a sus hijos? Eso es lo que quisieran en su fantasía. Claro, pero ese simbólico que vos estás explicando claramente, que aparece como una cosa de casi, te diría, de fácil comprensión, en el opuesto de ese simbólico está también la fácil instalación por parte de las derechas y de los sectores concentrados del poder comunicacional, del otro elemento, de la gente, no, esto no es así, la gente no quiere trabajar. Acá en la Argentina igual sigue trabajando el que quiere. Entonces, el sentido común, digamos,
del medio pelo argentino, que en definitiva es el que se instaura finalmente en el dispositivo de medios de comunicación y en el relato diario, ¿no?, del intercambio, porque los pobres no discuten estas cuestiones. Primero, porque no tienen tiempo. Segundo, porque no tienen medios para donde discutirla. No tienen canales de discusión. De alguna manera, la representación de los sectores marginales está de alguna manera garantizada por el poder popular que encarna el gobierno de Frente de Todos, y no mucho más que eso. Qué difícil es en este dispositivo que se establece niveles mínimos de equiparación, ¿no? Tenés razón, digamos, ahí volvemos a un tema que yo trataba de compartir con ustedes antes, que es el tema de la comunicación, ¿no? Es decir, hay algo, y ahí lo digo como sociólogo, ¿no? Hay algo de la reiteración y la repetición y la instalación de discursos que funciona, sobre todo cuando no hay mucha conciencia crítica previa. Por lo cual, hay que repetir las cosas. Nosotros, militantes populares, tenemos que repetir, tenemos que explicar. Hay que repetir, también hay que explicar. Y hay que saber explicar. Y hay que saber explicar a los distintos segmentos sociales. Porque esta explicación que yo acabo de dar, cuando doy clase en un doctorado, que doy clase en el doctorado de la Facultad de Derecho, lo digo de otra manera, pero digo lo mismo. Entonces digo, necesitamos medios que no tenemos, necesitamos mediadores o buenos comunicadores que sean capaces de convencer, de persuadir, que transmitan de alguna manera honestidad intelectual y que puedan de alguna manera también interpelar la vida cotidiana de la gente. Cualquier laburante de este país, desocupado, precarizado, que vos le digas, yo sé que vos querés laburar, y vos crees que es un trabajo digno, y si vos tenés un trabajo digno no le vas a romper las pelotas a nadie, y no te vas a sumar a ninguna lógica que no sea la del laburo, porque lo han mostrado tus padres, tus abuelos, generaciones y generaciones. Nosotros sabemos que vos querés laburar. Nosotros tenemos que lograr que esta sociedad ofrezca trabajo y un mercado económico desarrollado para ofrecer laburo a las inmensas mayorías sociales. Entonces digo, ahí tenemos varios problemas. Tenemos problemas estructurales de los sistemas, de los fierros para comunicar, de los canales. Me parece que tenemos, la realidad es que acá hubo una cosa histórica muy importante que la gente olvida. Los mejores cuadros políticos de este país, asesinados, desaparecidos, y eso generó una dificultad en la transmisión. Esos eran los maestros que nos tendrían que haber enseñado, por lo menos a mí, digamos, ¿no? Que de hecho, en mi caso sí me enseñaron, porque yo tengo 60 años, y me formé en la militancia a partir de los 15 años, pero muchos de los que eran mis maestros en el secundario, donde empecé a militar, los mataron, y se cortó eso. Yo los tuve Jorge, y además el miedo. Esa herencia horrorosa de la política, es tremendo. No, bueno, es que ese fue el objetivo. El concepto de desaparición es un concepto asociado, como bien lo decía, con la brutalidad y vileza que lo caracterizaba el propio Videla, no están, no son. Claro, es fantasmagórico. Y lo fantasmagórico te impide el duelo y te impide cerrar la parte, te lo deja abierto. Y al estar abierto es contaminante permanentemente. Y eso es el objetivo del terror. Eso se lo enseñaron los militares argelinos y en las escuelas de las Américas también. De hecho, había una característica que está en todos los documentos de la dictadura analizados por psicólogos y sociólogos muy importantes, que había que largar a alguno para que cuente. Claro. Para aterrorizar al resto. Tuve la oportunidad de hablarlo con Graciela Dileo, ese tema, cuando en su momento la dejaron en la cárcel. Sí, tal cual. Absolutamente eso. Y es una gran amiga y la admiro mucho y la respeto mucho. Así que si la ves, mandar un fuerte abrazo, que hace mucho que no lo veo. No, hace añares que no la veo, pero me quedó grabado para siempre una pequeña conversación que tuve el gusto de tener con ella. Hacía 2 días que había salido de su prisión y fue un momento muy fuerte, muy intenso para mí, porque yo tenía
20 y pico de años, y era tomar contacto de verdad con lo que había pasado. Claro. Fue, digamos, ese contratrauma, digamos, que me permitió entender en una sola tarde todo lo que, Si hay, lo que alguien, estaban si hay contando. alguien que sabe, es la Vicky de Leo. Ella es de las personas que sabe en serio todo. Efectivamente, bueno, ahí hay un problema grave que tiene que ver con la formación de cuadros, ¿no? La realidad es que muchos de los compañeros más capaces, más enteros, más convencidos, más admirables, y esto lo sabía claramente la dictadura genocida, los hicieron mierda para que también no puedan pasar el testigo, ¿no? Hubiese sido clave en el desarrollo. Yo creo que eso está clarísimo, sobre todo en lo que hemos vivido en los últimos 30 años. Por supuesto que han quedado cuadros maravillosos, pienso, por supuesto, en Néstor, pero digo, hay algo de eso que está presente y estamos padeciendo hace decenios, ¿no? Jorge, en estos tiempos de la posverdad, ¿cómo ves vos el caso Nisman, por ejemplo, que como todos sabemos lo mató Cristina, al cual uno lo escucha hasta en la propia familia, cómo han instalado determinados conceptos? ¿Crees que es la fake news del siglo el caso de Nisman? Mira, yo te cuento que escribí un libro sobre eso. El libro se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte. Lo saqué en el 2019 y me pasó una cosa en una editorial, la más importante de la Argentina, que es Penguin Random House, y los editores me decían, mirá, salió el 19 a propósito, yo lo había escrito en el 17, poco el 18, me decían, mirá, hay una fuerte operación para que no los pongamos, que no sea visible el libro, obviamente por intereses, donde yo ahí muestro que Nisman se suicidó, logré ver el expediente, etc. Y yo creo que, a ver, si uno es riguroso y le gusta la historia, la mentira en la política existe desde que existe la política. Las operaciones de falsificación y eso, hoy le podemos llamar en inglés lawfare o criminalización de la política o persecución de la política. Lo que sí es verdad, lo nuevo, es que es la intensidad y el lugar prioritario de las herramientas de la derecha a nivel continental para desarmar, destruir el vínculo entre referentes políticos y masas populares. Lo han hecho en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, ¿no? Y es una estrategia construida en Estados Unidos por muchos académicos de gran nivel, de maldad también, pero gran nivel al fin, de cómo sustituir la lógica de la intervención directa por lo que ellos llaman la lógica de la intervención o de la injerencia indirecta, ¿no? Entonces ahí aparece el lugar de los medios de comunicación, el lugar de los servicios de inteligencia, el lugar del Poder Judicial, que son cooptables porque responden a una vieja tradición de formación nobiliaria, que han sido utilizados sistemáticamente en los últimos años en forma prioritaria. Ahora, si uno mira, a mí me interesa mucho la historia, ¿no? Ve en Grecia, en Egipto, en los discursos bíblicos, la verdad es que las operaciones políticas, mentira, de tirarte muertos como a Nisman, etcétera, etcétera, existe. Lo que sí es verdad que lo han implementado y le han sacado punta en Washington y ha funcionado y sigue funcionando hasta el día de hoy con mucha fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos poderes judiciales cooptables, porque tenemos élites oligárquicas que privilegian sus vínculos transnacionales antes que su relación con su patria. O sea, ¿por qué este tipo de cosas no la pueden hacer en Finlandia, en Suecia? ¿Por qué? Porque ahí las élites, por más que son explotadoras, etcétera, etcétera, pero se deben a su país. Tienen amor por su país. Bueno, a las élites de nuestro país, desde Rivadavia para acá, lo único que les interesa
realmente es el dinero. Cipayas. Son cipayas, Totalmente. profundamente cipayas. Sí. Sí. Totalmente. En América Latina pasa eso mucho porque hay un sueño, el sueño de Borges, como dice Jauretche, ¿no? Hay un sueño que estos tipos sueñan vivir en un país que no existe, en Europa, en Nueva York, y entonces están enojados con este país y son capaces de cagarlo justamente porque no les gusta vivir acá. Y no les gusta vivir con la negrada que somos nosotros, entre comillas, porque no expresan lo que ellos suponen, esto es muy gracioso, porque lo que ellos suponen que son los países que admiran, porque nunca se pusieron a investigar ni saber lo que son las masas populares en Francia, ni cómo le cortaban el gañote a todos los como ellos que había en plena Revolución Francesa. La verdad que la problemática de la colonialidad es un problema en África, en América Latina, fundamentalmente, ¿no? Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Quinta a fondo, no somos neutrales. En los últimos años, en la Argentina ocurrieron 3 hechos, por lo menos, ocurrieron más, pero 3 hechos por lo menos que, a mi modo de ver, tengo la impresión que están unidos. Uno es Cromañón, el otro es Once y el otro es Nisman. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez circulaste por esa inquietud o te parece un disparate? Mira, la realidad es que si uno, siempre pienso muy comparativo, ¿viste? A mí un muchacho, profesor mío, que me enseñó que hay que pensar siempre relacionalmente, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto que pasó en Argentina, ¿pasó en otro lugar? Sí. La verdad que no hay qué sé yo, en Miami se acaba de caer un edificio, mataron a 30, 40 personas, no sé cómo le va a ir en las próximas elecciones al intendente de ese condado, no tengo la más puta idea, pero no hay país que no tenga esas tragedias de distinta índole, ¿no? ¿Cómo las procesan? Yo igual creo, tenemos por ejemplo lo de los gendarmes que se cayeron en Jujuy en la época del inicio de Macri, o los bomberos que murieron acá en Iron Mountain. Sí. Yo lo que creo es cómo las sociedades procesan sus tragedias, y no me parece que Nisman es comparable a eso. Nisman se cueteó porque se sintió descubierto y empezó desesperadamente a pedir un arma porque el tipo que lo tenía que bancar, que era el jefe del FBI, dijo 3 días antes: vos sos un mentiroso.
Y el juez de la causa, que era Domenico Correll, dijo, sos un fantoche. Entonces dijo, y empezó a llamar a su jefe, que era Stiuso, y no le daba bola. Y empezó desesperadamente a conseguir una arma y se cuestió. No me parece comparable. Ahora, ahí voy a un tema que quizá responde parte de tu pregunta. ¿Cómo las sociedades o cómo los actores políticos procesan las tragedias? Ahí está la clave. Nisman, yo creo, te digo así, brutalidad, yo creo que Nisman fue clave para que Macri gane las elecciones. Pero la caída de Ibarra también, y por eso lo junto. Sí, la caída de Ibarra también. La realidad objetiva es que cae Ibarra, fíjate, recordemos un poquito, y viene Tellerman, que era el segundo. Y Tellerman garca a todo el Frente Grande y se va con Macri, le abre el juego. Así que no es solamente, y de hecho, Ibarra, a quien conozco bastante, si hubiese, creo yo, al otro día ofrecer su renuncia y convocar a elecciones anticipadas, digo una pelotudez que se me acaba de ocurrir, no lo pensé, ese espacio vuelve a ganar las elecciones. Él tiró tanto de la cuerda hasta que lo destituyeron, que fueron casi 8 meses, 1 año me parece, que ahí se perdió un capital de clase media berreta de la capital federal, que expresaba también, digamos, a De la Rúa, ¿no? O sea, de De la Rúa a Macri no hay una distancia, son más o menos. Lo que sí es verdad que Macri es una versión un poco más de derecha que De la Rúa, pero bueno. Lo que pasa es que a lo que voy, Jorge, es a las construcciones simbólicas que encarnan este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que vos dijiste bien, hay hechos que ocurrieron durante el macrismo, lo de los gendarmes, el propio submarino, que y otros tantos, que no determinaron ni siquiera el planteo de decir, che, este tipo se tiene que ir. A ver, que aparezca el responsable, que levante la mano a alguien. No, eso no ocurrió, no se construyó eso simbólico. En cambio, en el otro plano, se construyen rápidamente. ¿Por qué? Fierro, muchachos, tienen fierro. Si vos tenés, de los 12, 20 canales que tenés, 18 diciéndote, Ibarra se tiene que ir, y después del submarino diciendo, bueno, esto fue una fatalidad de la naturaleza o un error técnico, o sea, es eso, es la repetición, es la lucha por el sentido. La verdad es que quien la tenía clara lo dijo muy claramente hace ya creo que 100 años, era un italiano que se llamaba Antonio y que se apellidaba Gramsci. Es la batalla cultural, es la batalla cultural, es la batalla por el sentido. Es una disputa a ver quién gana, darle el sentido a cada cosa. Entonces yo te digo, esto de Cromañón es el resultado de la corrupción de los empresarios, una posibilidad. Cosa que lo es una cosa clarísima de los empresarios, del dueño del cosas. Ahora, otra cosa es decir, esto es claramente una responsabilidad de los que gobiernan la ciudad. Bueno, son dos definiciones batallando, que ganó indudablemente la segunda, razón por la cual la capital Ahora, ahí hay otro elemento, me parece, estoy pensando en voz alta, ¿no? Que es que eso es previo a que Néstor y Cristina aprieten el acelerador. Absolutamente. Entonces, acá la disputa fuerte, viene con Cristina en el 2008, con el campo. Antes, Néstor la jugaba de callado, veníamos del 2001, levantó el país, a Clarín le entregó el cable, la iba piloteando a sabiendas de que quería dar batallas estratégicas en el momento indicado, y empezó a darlos en conjunto con Cristina en el 2007-2008. Y ahí se pudrió todo. Ahí empezó lo que el sorete de la nata llama la grieta. Grieta que existió siempre, por supuesto. ¿Cómo estamos ahora, Jorge, con respecto a aquella frase de Perón de cuando teníamos todos los medios a favor, se echaron, y cuando lo teníamos todo en contra,
volvimos. En realidad, volvimos también en el 19 con todos los medios en contra, pero seguimos con todos los medios en contra. Digamos, ¿cómo son las relaciones de fuerza y qué componente nos está faltando para por lo menos empatar alguna situación? Bueno, tendríamos más, es verdad eso de Perón, es fantástico. No hay, o sea, es un poder, pero no es todo. Los medios tienen poder, pero no tienen todo el poder. Hay un contrapoder que está en la calle, en la militancia, en el cara a cara, en el boca a boca, que funciona a veces mucho más que es lo que funcionó en los 18 años de resistencia para la llegada de Cámpora, que efectivamente todos los medios, ahí no había ni uno, no había un C5N en la década del 60 y el 70, todos cooptados. Estamos mejor que antes, pero estamos lejos de tener las mismas posibilidades de enunciación y de disputa por el sentido que merece una mayoría social, como expresamos desde el nacionalismo popular. Es decir, yo siempre digo, bueno, ¿por qué el Estado le da pauta a los medios concentrados? ¿Por qué no plantearlo así? Yo les digo, a ver, hablo a la sociedad y les digo, el Estado le va a dar plata a los medios que no puedan recaudar por su cuenta. Los medios que tengan publicidad propia, no les voy a dar plata. Le voy a dar a aquellos que no tengan publicidad, los medios comunitarios, los barriales, los portales de los gremios, los portales comunitarios, culturales. A eso le voy a dar plata. ¿Por qué? Porque ellos no tienen posibilidad de recaudar. Y armar una ley que permita eso. ¿Tiene legitimidad? Porque yo hoy al medio que más le estoy dando es a Clarín. Al segundo que le doy más es a La Nación. Creo, o a lo mejor a Página 12, no importa. Pero están ahí en los 4. Creo que ahí hay que rever eso, ¿no? Esta es una disputa que va a seguir y en esa disputa, en el viaje, tenés que ir acumulando fuerzas en esa correlación. Por supuesto que nos va a ir mejor teniendo la militancia más medios, que yo llamé fierros para que no se confunda la gente que cree que estoy hablando de otra cosa. Claramente. ¿No? Fierros estructurales mediáticos, ¿no? Creo que ahí hay una disputa importante y que podemos darla, hay que buscar las vueltas. No. Perdimos en la ley de medios, perdimos no todo, perdimos una parte, pero hay mucho por ganar y esto un poco como decía Linera, nosotros 4 que estamos acá somos grandes, vamos a pasarle el testigo, yo se lo paso a mis hijos, digamos, ¿no? Y bueno, el objetivo es que esta pelea que ya lleva 2 siglos continúe y vayamos estando mejor, con saltos, derrotas, como decía Linera, ¿no? De eso se trata, ¿no? De caerse, de levantarse, de caerse, de levantarse, porque es una pelea contra los poderosos. Y los poderosos no son boludos, y tienen mucho derpo, y ponen mucha plata, y compran gente, y además tienen los medios. Jorge, te saco del marco, bueno, es otro punto de vista de lo que estamos hablando, pero de cualquier manera la pregunta viene por otro lado. ¿Cómo ves la relación con China? ¿Dónde hay que apretar el acelerador y dónde hay que frenarlo? Y bueno, a ver, ¿qué te parece? China. Mirá, yo soy muy amigo del embajador. Ustedes saben que yo fui embajador en la Cancillería y laburé muchos años además en la Cancillería, y soy muy amigo del actual embajador en China, a quien quiero mucho, Sabino Vaca Narvaja, el hijo del Vasco. Y hemos trabajado mucho el tema y yo he escrito mucho sobre el tema China. De todas formas, la persona que más sabe académicamente es Gustavo Girado, que acaba de obtener un premio en China por su libro en español, ¿Cómo lo hicieron los chinos? Que sacó el primer premio a los libros extranjeros sobre China, otorgado en China, ¿no? Pero digo, China es un imperio, el imperio del sol naciente, versión 1 antes que Japón. Y eso es un elemento clave, ¿no? La diferencia, por supuesto que no todos los imperios funcionan igual, ¿no? Hay imperios, esto lo hablaba Hernández Arregui brillantemente, ¿no? Hay lógicas de nacionalismo
que se hacen. Hay dos tipos de nacionalismo, ¿no? Hay un nacionalismo que se impone por sobre los otros y un nacionalismo defensivo que trata de garantizar la soberanía, ¿no? El nacionalismo popular en América Latina es un nacionalismo defensivo. Nosotros no esperamos conquistar a nadie, no buscamos expandirnos ni tener nuevos territorios, queremos lo nuestro. En general, la mayoría de los imperios ofensivos, como Estados Unidos, el Reino Unido, España, en la historia de la humanidad, Egipto, Grecia, Roma, son expansivos, quieren conquistar, ¿no? Bueno, China es una particularidad, tiene particularidades positivas en esa lógica, ¿no? No es expansivo en términos. No es expansivo en términos militares. En ese sentido, juega a favor la posibilidad de nuestras relaciones con China. Porque Claro. vos podés. China no le pregunta a nadie qué sistema de gobierno tenés. Estados Unidos sí. Claro. Son dos imperios, sin embargo, uno te dice, bueno, yo voy a comerciar más con vos si vos no sos comunista, no sos populista, no sos, etc. China comercia con Brasil, que está Bolsonaro, no tiene ningún problema. Porque primero que tienen una lógica temporal distinta a la de Occidente, laburan Claro. para más lejos, digamos. En términos de milenios. Exactamente. Casi. Así es. Hay una anécdota que a mí me encanta contar, que es maravillosa. Yo no me acuerdo si era Mao, creo que sí, que le preguntaron a Mao cuál era su opinión de la Revolución Francesa. El fundador del modelo no me acuerdo si, y Sí. que dijo, bueno, ¿qué piensa de la Revolución Francesa? Y dice, es muy temprano para dar una opinión. ¿No? Está bien, está bueno eso. Y muestra las claras, digamos, ¿no? Como esa cosa de Confucio, ¿no? Que es como mucho más pausada y una temporalidad más cosa. Creo que, y ahora recién te contesto, creo que menos mal que existe China, porque nos permite la posibilidad, no solamente comercial, es nuestro primer comprador de todo, sino nos permite la posibilidad de no tener que someternos a quien es sin duda el gran problema de América Latina, que se llama Estados Unidos. Otra ventaja que tenemos nosotros es que China está muy lejos geográficamente, más allá del hecho de que somos el mundo uno y esto ya es toda una tribu, la lejanía nos da cierto aire, al menos histórico, ¿no? Es decir, nunca tuvimos un imperio que nos controlara desde muy lejos, salvo España cuando llenó todo acá, ¿no? Y Sí, pero en la historia de China hay cosas muy raras, muy interesantes. Por ejemplo, hace un siglo atrás, Mongolia ofreció sumarse a China. Y China dijo, no, hay un tema que es diferente, por ejemplo, el Imperio Ruso, ¿no? También. Sí. El Imperio Ruso en su momento, sobre todo en el siglo XIX, tenía una lógica expansionista muy fuerte que se expresó, nos guste o no, en la Unión Soviética. Pero China no es así. Entonces, digo, por supuesto que la lejanía funciona, en algunos aspectos positivamente y en otros negativos, porque la logística es muy cara para comprar y vender, pero la realidad es que China es una... Pareciera que China es más romana que otra cosa, en términos, digamos, ¿no? Sí, está bien eso, sí, porque Roma no imponía ni religión, no imponía ni gobierno, lo único que quería Roma es dame Dame la mía. Dame simplemente un impuesto de control. Sí, está bien eso. Lo que pasa es que los romanos cuando no le pagaban, bueno, arrasaban, ¿no? Y tenían control monopólico y no le permitía, por ejemplo, a los franceses, en aquel momento los galos, comerciar con otro que no sea con ellos. Entonces era bastante complicado. Pero sí, eran mucho más respetuosos que los yanquis, o los británicos, o los españoles, de las idiosincrasias locales, ¿no? Bueno, la jerarquía tecnológica que está imponiendo China puede pensarse en términos temporales más largos de un escenario similar, ¿no? Porque también una dependencia de orden tecnológico también determina ciertos tipos de vinculaciones.
Yo estuve en Vietnam. En Vietnam los vietnamitas no los pueden ni ver. Y los echaron en el año 1000, pero los echaron en el año 1000, nunca más volvieron. 1000. Después vinieron los franceses y después los norteamericanos. Y siguen siendo independientes esta gente, ¿no? La clave de la economía desde la Revolución Industrial para acá, de 1750, la clave absolutamente es la ciencia y la tecnología. Sí, sí. El liberalismo no lo quiere ver, no lo oculta, pero es la clave. No, claro. Y bueno, no hay ninguna posibilidad que China no sea la primera economía mundial de acá a 10 años. Sí, sí. No hay Jorge, como para empezar a ir redondeando, ¿no? Porque ya estamos en un tiempo... Media me tengo que ir. Bueno, coincidimos entonces. Te quiero volver a traer acá, cerquita, y a las cercanías del compromiso electoral. ¿Qué le va a proponer a tu juicio el Frente de Todos a la Argentina? Para que no repiensen la posibilidad de darle una oportunidad a sectores de derecha o neoliberales o como se los quiera llamar, conservadores para mí. Yo la verdad es que no estoy en la rosca estratégica del pensamiento de marketing político. La verdad que no ando por ahí. Yo volviendo al inicio de lo que charlábamos, yo creo que sería bueno trabajar siempre en idea fuerza, 2 o 3, una que tenga que ver con la esperanza, la recuperación, el trabajo. Yo iría por ahí. ¿Por dónde se va a ir? No lo sé. Creo que a lo mejor son muy abstractas estas que digo y hay que bajarlas, ¿no? Y hay laburo ahí que se hace, que funciona en términos de focus group o de entrevista cualitativa, que permite de alguna manera desgranar X idea, estas o cualquiera otra, para transmitir, porque uno tiene que transmitir ideas que calcen en las expectativas, no es capricho. Yo ahí pienso como sociólogo, si yo puedo tener una idea que me parece que puede funcionar, la contrasto con la realidad, no funciona y me la meto en el upite. Sí. Entonces lo que hay que hacer es testear algunas ideas fuerza, así se construyen los eslogans, los ejes de campaña, bueno, y eso hay que hacerlo, y hay que cambiar, y eso es ciencia y tecnología, es conocimiento científico de la realidad social, que no se lo podemos regalar a la derecha. Eso no es una bobada. Hay que implementar, hay que trabajar, hay que conocer, hay que interactuar y hay que utilizar las palabras más adecuadas para transmitir los significados que consideremos que no tienen, y ahí tenés restricciones. Las restricciones es que no puedes traicionarte. Claro, pero ¿sabés a dónde iba? Para ver si puedo ser más preciso. Un día Néstor dijo, le pago al fondo, ¿no? Obviamente lo consultó, pero no circuló socialmente para hacerlo. No lo fue a plantear a la televisión. No. Otro día Cristina dijo, mira, mi candidato es Alberto. Yo voy de vicepresidenta y esta es la fórmula, punto. ¿Está esperando la sociedad argentina un golpe de este tipo que redefina esa confianza de construcción de poder? Mira, siempre hay un concepto central en la ciencia política que es de Maquiavelo, que se llama la sorpresa. Ahí voy. Bueno, la sorpresa es clave y Cristina es una maestra de la sorpresa, digamos. Con lo cual es muy probable, lo hizo también el 29 de octubre del 2009 cuando sacó la asignación universal por hijo por decreto, inicialmente. Ese conocimiento, esa expertise, sobre todo Cristina lo maneja, creo, como nadie. Y además saben guardar secretos, porque hay 10 personas que lo saben. La sorpresa funciona mucho porque la sorpresa expresa la innovación. De alguna manera te sacude. Y frente a una situación como estamos, que tan cargada de medianía y tragedia, algo que te sacude puede funcionar. La verdad que no lo sé. Siempre, ahora, esas ideas, esos proyectos, esas decisiones, no son el resultado solo de la imaginación de alguien. No, claro.
uno escucha y si sabe procesar eso. Me voy despidiendo con esto, no sé si los compañeros tienen alguna otra pregunta, si te dejamos en libertad de acción, pero en el último discurso de Cristina, en Berisso, el anteúltimo sería, en 20 minutos, pronunció 7 veces que la vacuna era libertad. Dijo, la vacuna es libertad. Y habló de la esperanza que en septiembre vamos a estar mucho mejor. Me llamó la atención realmente, porque que también hay una idea que tiene que haber una idea de regalar la palabra libertad a otros espacios. La libertad es nuestra, digamos, son de los movimientos nacionales. Es nuestra, la república nuestra. La república es nuestra. República viene de lo público, de lo publicano, que son los sectores populares. Estos desgraciados de la derecha creen que se pueden arrogar el concepto republicano, que es lo contrario a la nobleza, que ellos expresan, del privilegio. Bueno, hay que disputar, por supuesto, y hay que tener herramientas para poder hacerlo. Me tengo que ir, les pido disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Estoy a disposición para la otra que podamos hacer. Dale, cuando gustes, un gustazo. Igualmente, gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Jorge. Chao. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online.